Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro momento mágico de hoy. Hoy vamos a tener a Amparo Suárez hablando de cómo ser nuestro propio maestro a partir de la mirada de la medicina china. Vamos a invitarlas para que nos acompañen. A ver, hoy va a ser súper interesante. Les cuento, puesto que no lo domino, pero las dos personas que nos van a acompañar, sí, o sea, Amparito es una experta en el tema y Venus pues también tiene muchísimo conocimiento al respecto. Hola. Ay, acá qué. ¿Eres tú, Amparito? Sí, yo. Tienes la cámara al revés. Ay, como la cuadro. Espérame. Ay, no, espérame. Nuestras dos invitadas de hoy tienen la cámara al revés. Sí. Mágicamente, hola Nata, muy buenas noches y buenas noches para todos. Hola, ¿Cómo hola, hola. están en esta noche tan maravillosa? Muy bien. Hola, buenas noches, buenas tardes, Natalia, Daisy. Pues es un gusto estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a la Escuela de Magia, pues por este espacio, por permitirnos hacer estos en vivos en estos procesos de crecimiento y de emprendimiento y de mucha nutrición espiritual y energética. Así es. Y bueno, pues tenemos una invitada maravillosa que es Amparito y quien nos va a deleitar y dar muchísimo conocimiento acerca de un tema que muchos conocen y otras personas no conocen, y es todo lo que es medicina alternativa o medicina china, ¿verdad? Sí, así es, Daisy, como lo has dicho. Sí, bueno, Entonces, pues, sí, dime. no, pues adelante, todo tuyo. Ok, muchas gracias. Bueno, me presento para las personas que no me conocen, que son muchos. Mi nombre es Amparo Suárez Durán, yo soy colombiana y estoy radicada ya hace un tiempo aquí en la Ciudad de México, hace más de 8 años. Y bueno, tengo una formación profesional en el área de la salud, como es la terapia respiratoria, y que hace algún tiempo dejé de ejercer. Y esta formación y esta experiencia fue la que me llevó a trabajar con las terapias alternativas. Entonces soy especialista en medicina china, trabajo mucho la acupuntura, la auriculoterapia, la moxibustión y también soy especialista y certificada en otras terapias como el máster Reiki, soy máster en Reiki, en el masaje holístico, en la biodescodificación y en la especialización de alimentación consciente como es la trofología. Entonces, bueno, pues vamos a charlar aquí un ratico. Y bueno, este tema que titulé Sé tu propio maestro desde una visión de la medicina tradicional china, la quise compartir con todos ustedes porque en algún momento de mi vida llegó esta información cuando yo estaba pasando por una parte, pues como un desajuste emocional muy fuerte que también me causó muchas dolencias físicas, muchas manifestaciones físicas. Y cuando llegó esta información a mi vida, eh, pues como dicen aquí en México, me cayó el 20, ¿no? Entonces, pude dar esos ciertos ajustes en mi vida, pude cambiar muchas cosas y comprender lo que estaba sucediendo realmente en mi vida y lo que estaba pasando en mi cuerpo. Y entonces eso me sirvió, esas herramientas me sirvieron no solamente para ponerlas en práctica, para canalizarles para mi propia vida, sino también para ser un pilar importante en las terapias, en las consultas que yo doy, sobre todo en este primer encuentro que tengo con el paciente, a darle esta explicación aterriza mucho a la gente, así como me aterrizó a mí en muchas cosas y me ayudó para poder abrir esos procesos de sanación y transformarlos, pues también
que sea una parte importante de la terapia cuando yo la estoy dando, ¿no? Entonces, pues sí, quiero compartir esta información con todos ustedes. Espero que les sirva de alguna manera. Si ya obviamente tienen la información que la han canalizado, pues bueno, bienvenido sea, ¿no? Todo esto pues también tiene un propósito y por algo están aquí. Entonces vamos a empezar con este tema y quiero explicar primero cómo estamos conformados los seres humanos desde esa cosmovisión china, desde esa tradición de la medicina china. Entonces, cómo nos afectan estos pensamientos, estas emociones y esta energía en nuestro día a día y también cómo se manifiesta en nuestro cuerpo. Bien, algo bien importante o algo bien curioso, que tú también trabajas este tema, Daisy, es que los chinos, a través de la observación, ellos deducían muy rápido, de una forma muy lógica, muy sencilla, pero para todo le tenían un nombre especial, ¿no? Hacían como el símil de muchas cosas, ¿no? Para referirse a ciertas partes de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, eso también es la invitación que yo quiero hacer en este live, es que trabajemos desde la autoobservación, porque nos va a dar también muchas herramientas de vida y nos van a conectar con nosotros mismos, ¿no? Entonces, para trabajar primero este tema de la mente, los chinos, curiosamente, le llamaban a la mente el caballo desbocado. Ellos decían que si te ibas hacia el pasado, entonces ibas a generar una serie de emociones como era la ira y la tristeza, que si te ibas hacia el futuro, ibas a generar miedo, culpa y ansiedad, pero en el presente está la alegría. ¿Sí? En el presente nos conectamos con el aquí, con el ahora, con el equilibrio, con la salud, con la armonía, con la prosperidad y con muchísimas cosas positivas que nos generan eso, estar con vida y estar en una sintonía más elevada y más amorosa de nuestro ser y de nuestra vida, ¿no? Entonces, eso también, pues, digamos que le he aprendido mucho a esta medicina, a esta medicina más que medicina también para mí es una filosofía de vida porque pues me ha ayudado en muchos sentidos y me ha proporcionado muchas herramientas, ¿no? Entonces, para continuar con este tema de la mente, entonces, ¿qué pasa con la mente? ¿Qué pasa? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo es este canal de la mente hacia nuestro cuerpo y hacia nuestras emociones? Lo primero que hace la mente es interpretar todo el entorno, todo lo que sucede a nuestro alrededor es interpretado y generando una respuesta ante cualquier situación o cualquier movimiento que se presente en nuestra vida, ¿no? Somos un sistema que está en equilibrio, que tiene un orden. Somos un todo porque estamos conectados entre el cosmos, entre el cielo y la tierra. Y el ser humano está en medio de estas dos energías. Entonces, pues estamos recibiendo información todo el tiempo. Eso ya también depende de cómo lo percibamos, ¿no? Entonces, al ser un sistema que está en equilibrio, que tiene un orden, pues va a generar ciertos cambios. Y bueno, pues de todas maneras, como seres humanos estamos regidos también por sistemas. Uno de ellos y muy importante es el sistema solar. No nos podemos desvincular del sistema solar porque así como hay el día, está la noche y estamos en la ley de los opuestos. Así como hay claridad, hay también oscuridad, así como se presenta el frío, también hay calor. Entonces, y así sucesivamente vamos llevando también esta manifestación a nivel climático, a nivel lunar. Hay muchas personas que también son muy sensibles a estas fases lunares. Por ejemplo, en mi caso, te voy a hablar de mi caso. A mí unos días antes, cuando llega la luna llena, yo puedo presentar de pronto enojo o de pronto también puedo presentar emociones como de tristeza, como que se baja mi energía o como que de pronto estoy más reactiva, ¿no? Y también hay manifestaciones físicas. Y así le sucede al reino vegetal y al reino animal.
nuestros ancestros se guiaban mucho por estos sistemas, ¿no? La cosecha, cuando llegaba el alimento, cuando se daba, y pues tienen cosas muy interesantes porque pues ellos también de alguna manera nos enseñaron y nos dejaron ese legado, ¿no? Con nuestro sistema. Entonces, y así sucesivamente, reaccionamos ante la alimentación. Digamos que aquí en México, la gente está preparada, o bueno, está condicionada, entre comillas, su paladar está condicionado desde muy pequeñitos al picante. Entonces, no es lo mismo que un extranjero, que una persona por primera vez pruebe el picante, el chile, ¿no? Va a tener una reacción muy fuerte o desagradable, o incluso le va a generar malestar, ¿no? Entonces, así vamos generando estas manifestaciones con todo lo que sucede a nuestro alrededor. Igual pasa también cuando estamos bajo estrés. Hay mucha gente que controla los niveles de ansiedad o de estrés, ¿no? Gente que de pronto es muy calmada y bueno, sabe manejar ya qué momentos puede sentir estar bajo riesgo o bajo estrés, o hay personas que totalmente se alteran y hasta terminan en una clínica, en un hospital, porque se descontrolaron totalmente, ¿no? Entonces, todas estas situaciones nos van a llevar a generar cambios, pero no solamente a nivel externo, sino también interno, porque también va a afectar nuestro cuerpo. Entonces, así sucesivamente, ¿no? Entonces, como para resumir esta primera parte, podemos decir que las personas generan una respuesta a todo lo que sucede a su alrededor y, como había dicho, afectando también nuestro organismo. ¿Y cómo se da esto? Esto se da a través de los 5 sentidos. Todo lo que percibimos, toda esa información que nos llega a través de nuestra visión, a través del canal auditivo, todo lo que sentimos, percibimos, intuimos, también va a generar una reacción, una respuesta a nuestras emociones. Bien. El perrito de quién es la Lorena. Bueno, sí. También, mira, también hace parte. La bendición está en su versión. ¿Quiere participar? Sí, él no se pierde ningún live. Para un botón, el perrito también se manifiesta y de alguna manera reaccionamos, ¿no? Entonces, como todo entra por los 5 sentidos. Y al percibir por medio de los 5 sentidos, la mente, ¿cómo se va a comportar? Va a generar a través del tiempo, de los años, nuevas experiencias y nuevos conocimientos. Y a esto es lo que llamamos patrones de pensamiento. Y aquí es bien importante que entendamos que estos patrones de pensamiento tienen que ver mucho con las lealtades, ¿no? ¿A quién soy leal? Soy leal a papá, soy leal a mamá, soy leal a mi jefe, soy leal al trabajo, soy leal a mi hermano, a la pareja, o puede ser lo contrario, no soy leal a mis propios principios porque no lo creo. También tiene mucho que ver con los condicionamientos. ¿Qué me ha condicionado a través de los años, a través de mi vida, que me ha impedido realizar un proyecto, alcanzar un sueño que siempre he querido y me siento estancado, estancada? Entonces, este tipo de comportamientos de alguna manera te frenan. También tiene mucho que ver estos patrones de pensamiento con las creencias. El sistema de creencias educativo, el sistema de creencias político, las creencias socioculturales, gastronómicas, las creencias religiosas, creo que ya lo había mencionado, las creencias respecto al dinero, a la riqueza, las creencias respecto al matrimonio o a la pareja. Entonces, todo este conjunto de patrones han estado ahí permanentemente porque hemos sido programados de manera inconsciente. ¿Y esto en qué momento se da? Bueno, se da en el momento en que la mamá está gestando, en esos primeros, en que la mamá recibe toda esta información, estas improntas positivas, estas improntas negativas, en cómo ella percibe el mundo, en qué sensaciones está recibiendo y con quién se está relacionando.
y hasta los 7 primeros años de vida. En esos primeros años de infancia estamos recibiendo toda esa programación inconsciente y nos queda un porcentaje muy pequeñito que es nuestro estado de conciencia. Entonces, al llegar a este plano, lo que tenemos que hacer es trabajar en ese estado de conciencia, transformar todos esos patrones de pensamiento, empezar a construir una nueva energía, una nueva vida para llegar a un estado de conciencia óptimo, saludable, estar en equilibrio. Entonces es así como estos patrones de pensamiento, estos pensamientos en algún momento pues van a detonar emociones. ¿Qué son las emociones? Las emociones también son energía. Todo lo que he explicado es energía, pero también va a tener manifestaciones físicas. Esta energía, las emociones, pues va y viene. Son energía en tránsito, van y vienen. ¿Por qué? Porque no son permanentes. Aquí el problema es cuando esta energía, o es más bien cuando ya no controlo ese pensamiento, va a alterar ese cambio energético y se va a manifestar en mi cuerpo. Primero, ¿cómo se va a manifestar? Se va a manifestar alterando mi bioquímica sanguínea. ¿Cómo? Por ejemplo, con un colesterol elevado, con unos triglicéridos altos, con un ácido úrico elevado también, con la elevación del azúcar. Entonces, en esa primera instancia, mi parte sanguínea se va a alterar y esto me va a llevar a tener manifestaciones como son los signos y los síntomas en mi cuerpo. Se pueden manifestar de diferentes maneras. Puede surgir el vómito, puede surgir una tos, puede surgir la fiebre, puede surgir un dolor de cabeza, gastritis, colitis, etcétera. Todas las itis y todas las manifestaciones que en algún momento hemos tenido. Entonces, en esta primera instancia, en que llegamos a esta bioquímica alterada, aquí también es donde entra a actuar la medicina alópata. Por eso es que las medicinas ancestrales y sobre todo la medicina china integra al ser humano desde la mente hasta su manifestación física. Y aquí ya es cuando la medicina alópata divide al ser humano, lo trabaja por partes, lo separa, ¿no? Entonces aquí nosotros integramos y hacemos ese trabajo de manera consciente. Entonces, para continuar con este trabajo energético, esta manifestación que inicialmente percibíamos a través de los 5 sentidos, están conectados también con los 5 órganos. Entonces, 5 órganos que están relacionados, interconectados con todo nuestro organismo y con las demás estructuras. Pero tenemos el caso del hígado. El caso del hígado se va a albergar una emoción que se llama la ira. Y su agujero de salida son los ojos. Entonces estarás de acuerdo, Natalia y Daisy, hay un refrán muy antiguo, muy popular, que dice que la ira enceguece, ¿no? Entonces, esta energía de la ira puede ser también muy peligrosa si no la sabemos controlar, si no la sabemos canalizar. ¿Por qué? Porque ella se puede manifestar en diferentes direcciones. ¿Y a qué me refiero en diferentes direcciones? Que se puede depositar en cualquier parte del cuerpo y, como lo había dicho anteriormente, se puede manifestar en un síntoma o en una condición o como tal en una enfermedad. Y también, como dicen los chinos, todo lo que se muestra afuera también está dentro, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que las manifestaciones muchas veces no salen y se presentan y van generando una enfermedad o un evento en el cuerpo que no se manifiesta sino hasta después de muchísimo tiempo, que genera realmente una manifestación física. Entonces, ellos hablan mucho de la dualidad y nos dicen, mira, tenemos 5 órganos, 5 entrañas, todas se relacionan, estas tienen unos agujeros de salida, como lo dices, y también tienen unos sentidos. Y al unir todo esto, nos damos cuenta que sí, los seres, como lo dijeron los chinos en su momento, somos integrales. No podemos segmentar nada, ni decir,
tengo un dolor de espalda y entonces le damos esto y fin. Sino Ajá. ese dolor de espalda es una manifestación de que depende de la región de donde esté ubicado el dolor de espalda. No todos los dolores de espalda en medicina china son lo mismo. Es evidentemente claro que para algo tiene una manifestación. Y los chinos, lo bonito de los chinos sobre la medicina china es que todo lo simplifican. Ujú. O De sea, acuerdo. no tienes que ser un experto y tienes que saberte todo para poder entender, porque podemos simplificar qué es esto y qué genera esto y hasta dónde me lleva y cuáles son las consecuencias y cuáles son las soluciones. Entonces es muy bonito porque pues también nos lleva a entender cómo desde lo emocional podemos generar un malestar y esas emociones cómo pueden llegar a ser tóxicas en nosotros. Exactamente, sí. De acuerdo. Y todo, si te das cuenta, como tú lo decías, está simplificado en cinco, ¿no? Todo tiene que ver con los cinco órganos, con los cinco sentidos, que cada órgano está conectado con un color, con un elemento, con un sabor, ¿no? Entonces, eso nos da muchísima información no solamente para nosotras como terapeutas, sino también para el paciente porque lo ubica mucho, ¿no? Esa simplicidad de entender bien esas manifestaciones y de dónde estamos en estos momentos, ¿no? O en dónde estamos cuando se presenta estos desequilibrios, ¿no? Porque para los chinos no existen las enfermedades, más bien son los desequilibrios. Lo que vamos a atender es la parte energética. Todo lo que hacemos a través de la acupuntura, de la auriculoterapia, del masaje, es restaurar esa energía que está posiblemente en exceso o que posiblemente está estancada o que posiblemente, como todo, como la energía busca salir, busca emerger y se descontrola. Entonces se manifiesta en estos síntomas y posiblemente, pues, como lo llamamos en Occidente o en la medicina alópata, como enfermedad, ¿no? Entonces, voy a continuar brevemente explicando lo que es cada órgano, su manifestación emocional. Voy a continuar con el vaso páncreas, que alberga los pensamientos, la ansiedad, las preocupaciones y que su agujero de salida es la boca, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay un susto, la parte de los labios se ponen blancos, ¿no? Entonces, demasiado pensamiento, demasiadas preocupaciones, digamos que ese tipo de personas son las que están pensando a futuro, ¿no? Que no están obviamente aterrizadas en el presente y que todo lo llevan hacia el futuro, ¿no? Entonces ese exceso de pensamiento pues también tiene otras afectaciones como una de ellas es la alteración gastrointestinal o dañar las digestiones, ¿no? Mucho pensamiento pues también altera la psiquis y no hay mucha tranquilidad ni armonía en esa energía. Otro órgano importante es el pulmón. Aquí el pulmón se manifiesta con la energía de la tristeza. El pulmón, dicen los chinos, el pulmón llora por la piel, ¿no? Como nutre la piel, estas manifestaciones, o una de las manifestaciones importantes, es que tiene que ver con todos los procesos de piel, ¿no? La dermatitis, desde el acné, la rosácea, el vitiligo, todas estas manifestaciones reflejadas con el órgano del pulmón, ¿no? Y está conectado con el intestino grueso. Entonces también aquellas personas que se guardan muchas cosas tienen estreñimiento, o tienen colitis o tienen problemas de evacuación, ¿no? Hay algo muy bonito también que me gusta explicar. Bueno, también es muy así de simple, pero también hay mucha extensión en todo lo que es la medicina china, ¿no? El pulmón es muy representativo en cuanto es el órgano de tomar la vida, ¿no? En ese ciclo de inspiración-inspiración. Entonces, cuando inspiro, tomo la vida, cuando expiro, suelto y vuelvo a fluir con la vida, ¿no? Y esto tiene que ver también con el nacimiento, ¿no? Esa primera bocanada que hace el bebé al tomar esa respiración, ¿no? Estoy tomando la vida y cuando fallecemos,
pues concluimos totalmente la vida en una aspiración. Entonces, pues quería ahí compartirles este detallito del pulmón. Es muy, muy lindo porque fíjate que nos lleva a reconocer muchísimo los estados en que nos encontramos emocionalmente, ¿sí? Y el por qué los orígenes de ciertas manifestaciones físicas que se dan. Entonces tú decías, sí, el pulmón, por ejemplo, se manifiesta mucho en la piel, en el estreñimiento o en determinados casos en la diarrea, ¿sí? Y nos da unas manifestaciones, pero tener excesos en todo nos genera también una información que nos lleva a unas manifestaciones de cada uno de los órganos. Entonces, es importante entender el equilibrio, porque el exceso de pensamiento nos estanca. ¿Mm? Exactamente. Es demasiado claro para los chinos cómo ellos califican y hacen una interpretación de los signos que se ven dentro de las personas. Ellos utilizan cualquier recurso y es sorprendente cómo utilizan el pulso, cómo utilizan la tez para mirar cómo estás, o cómo utilizan los síntomas y dicen, y los encuadran y dicen, mira, hay un desequilibrio en tal órgano, y de tal forma, como nos lo estaba describiendo Amparito, no solo hay un ciclo, sino hay varios ciclos que nos generan ciertas importancias dentro del equilibrio del cuerpo humano. Y pues emocional. Sí, así es, Daisy. Como tú dices, así es. Sobre todo, que está bien tener estos procesos emocionales, está bien, todos hemos vivido el enojo en diferentes situaciones, en diferentes circunstancias, en diferentes matices, igual la tristeza, igual el miedo, igual la ansiedad, está bien manifestarlas, pero aquí el punto es que darle permanencia a ese tipo de energías son los que nos van a afectar posteriormente en nuestra salud, ¿no? Y sobre todo eso, que si, digamos, no sé si les pasa también en consulta, ¿no? Que de pronto llega un paciente y les dice, no, es que tengo estreñimiento o tengo colitis. Y bueno, ¿y hace cuánto presentas tu estreñimiento o esta situación X, ¿no? No, pues yo ya llevo como 10 años o 5 años y estoy tomando esto y esto, ¿no? Entonces también es esa capacidad que tiene el ser humano de adaptarse, ¿no? De acostumbrarse a ese tipo de condicionamientos, como hablábamos en los patrones de pensamiento, adaptarse a todo, ¿no? Y entonces, para muchas personas es muy fácil ya convivir con esto, ¿no? Entonces, de alguna manera, delegamos esa responsabilidad de nuestra propia vida y de nuestra propia salud a terceros, ¿no? No estoy diciendo y no estoy en contra de la medicina alópata, no estoy en contra de los médicos porque de alguna manera los hemos necesitado y los hemos visitado, ¿no? Pero me refiero a que seamos responsables con nosotros mismos y que no deleguemos lo que tenemos que trabajar, porque es muy fácil pues visitar el médico y decir yo estoy mal y recéteme esto y ya, pare de contar, ¿no? Entonces, nos podemos evitar muchos dolores de cabeza, nos podemos evitar todo ese largo camino, ese largo recorrido, cuando si tenemos esta información, si adquirimos este conocimiento y lo manejamos de manera consciente y adecuada, pues podemos hacer nuestra parte, ya que si lleguemos a requerir el médico para una urgencia o algo así, pues digo, obviamente, pues lo vamos a hacer. Estamos en todo el derecho y para eso están. No estoy en contra de la ciencia ni de la medicina, por el contrario, estoy a favor, pero sí teniendo todas estas herramientas y sí teniendo autocontrol o conociendo cómo está mi mente o cómo la maneja o qué información le está llegando, pues fácil. Solamente es darle ese espacio para yo poder interactuar con ella y darle un manejo más sano, más armonioso, ¿no? No, mira que es fácil, pero no sé qué tan difícil. Pero cuando Ajá. uno empieza a estudiar terapias alternativas o medicina alternativa, además cuando uno dicta clase a las otras personas, es hacer clic, es como subir el switch y decir, mira, debes cambiar tu forma de pensar, Claro. ¿sí?
y es cambiar tu visión. Cuando tú cambias la visión, entiendes más rápido el por qué es importante gestionar las emociones, el por qué es importante darle tiempo a los procesos y recordar que vivimos en ciclos, ¿sí? Entonces es súper importante entender que todo tiene una raíz que va desde lo más profundo y que puede llegar a expandirse de la mejor o de la peor manera. O sea, no todo tiene que ser bueno ni todo tiene que ser malo. Sí, claro, así es, ¿no? Y como veníamos hablando desde el principio, ¿no? Es según esa interpretación y esa percepción que tú le das a las situaciones o a las cosas, ¿no? Entonces, digamos que para concluir esta primera parte, que podemos decir que a partir de estos 5 órganos se mueven las demás estructuras sin ser menos importantes, sin ser menos relevantes, ¿no? Porque todo está conectado, interrelacionado con todo. Cada parte del cuerpo cumple una función vital y trabajan comunadamente. Entonces, aquí lo importante es que lo que mueven los órganos y lo que mueven las demás estructuras son los pensamientos. Entonces, al ser esta parte disfuncional, es cuando aparece la enfermedad, ¿sí? Que puede ir desde una simple gripa, desde un estado gripal, ¿sí? Puede ser que dure 5 o 7 días esta parte viral, hasta así ya ponerle un título a ese desequilibrio que puede ser una diabetes, una hipertensión, obesidad, insuficiencia renal, enfermedades autoinmunes, enfermedades crónico-degenerativas, lupus, etcétera, etcétera. Hasta un cáncer también. O enfermedades que aparecen de un día para otro. Claro, claro. Sí, pero entonces, ajá. Sí. No, te digo porque me acordé de un caso así rápido de una paciente que me llegó y me dijo, no, es que yo empecé a convulsionar a los 50 años. Y yo, stop. ¿Cómo así que empezaste a convulsionar a los 50 años si no tienes nada que te lleve a convulsionar a los 50 años? Y hablando cositas, entendimos, hicimos biodescodificación y entendimos el por qué y dejó de convulsionar. Entonces, súper importante lo que nos estás diciendo porque no solo las enfermedades que vienen de larga duración, sino las que nos aparecen de repente también son emociones que no se han gestionado. Sí, claro, y podemos revertir estas condiciones de salud, totalmente, podemos hacer los cambios con alimentación, gestionando mejor nuestras emociones, podemos trabajar de muchas maneras, pero aquí lo importante es que cuando hay esta manifestación física, ¿qué me quiere decir? Es que estoy desconectada conmigo misma, ¿no? Entonces, es importante que no nos desconectemos, que respetemos estos ciclos naturales, como se manifiestan los órganos, que tienen un orden, que tienen un equilibrio, que somos un sistema, que somos un todo. Entonces, respetar y conectarnos con esa propia naturaleza, porque podemos revertir cualquier cosa. ¿Cuántas personas no han padecido cánceres ya en fases de pronto un poco más avanzadas y han hecho un cambio y han tenido esa intención de tomar la vida de una manera muy, muy presencial, muy amorosa y muy diferente en su vida? Entonces, hay muchos ejemplos a nivel mundial de eso, ¿no? Entonces, y otras personas que no, pierden esa alegría de vivir y ya se desconectan de su cuerpo y ya, bueno, quieren trascender, ¿no? Entonces, es muy respetable, pero que sí podemos hacer esos cambios con muchas herramientas, ¿no? Entonces, eso es lo importante que nos viene a enseñar esta medicina ancestral como es la medicina china. Bueno, pues yo voy a contestar un poquito, pues no voy a contestar, sino te voy a transmitir las preguntitas. Y tenemos a Linda que nos pregunta, buenas noches, ¿cuáles son los 5 órganos? No concluimos eso, entonces me encantaría que nos dijeras el resto. Bueno, entonces habíamos explicado el hígado que está conectado con la ira, y con su agujero de salida rápidamente, que son los ojos. El vaso páncreas, que tiene que ver con las preocupaciones, con la ansiedad, y su agujero de salida es la boca.
el pulmón, que está relacionado con la tristeza, y su agujero de salida son las fosas nasales. Por eso cuando hay un estado gripal hay escurrimiento nasal, y tiene que ver con esta parte nutricional de la piel, ¿no? Entonces todas las manifestaciones de piel, como lo habíamos comentado, tiene que ver con esta energía de la tristeza. El riñón maneja el miedo, la culpa y la vergüenza, ¿no? Entonces cada uno de nosotros ha experimentado este tipo de emociones, y son los esfínteres y el oído. Entonces todas las problemáticas que tengamos a nivel auditivo de esfínteres, por ejemplo, un miedo, cuando nos tenemos miedo a algo frente a alguna situación, o por decir un insecto, no, lo que sea, eso nos va a generar, es tanto el miedo que de pronto nos llega a paralizar, ¿no? Entonces se abren los esfínteres y por ende hay micción o hay defecación, ¿no? Y el último órgano es el corazón. El corazón, para la medicina china, no es un órgano que se enferme como tal, es independiente entre comillas, porque los demás órganos o los demás sistemas es el que lo terminan enfermando, pero aquí se alberga la alegría. Pero cuando estamos, esa alegría se rebasa, entran en los estados de euforia, y tiene que ver mucho con problemas de lenguaje, ¿no? Cuando hay alteración del lenguaje, cuando hay tartamudez, de expresión, de no comunicación, tiene que ver mucho con el corazón, con la energía del corazón. También, como el corazón nutre los vasos sanguíneos, pues también tiene una repercusión, por ejemplo, con las personas cuando presentan venas varices, úlceras varicosas, tiene que ver mucho con esta manifestación de la alegría. Entonces, se va perdiendo la alegría por alguna situación de aburrimiento, o porque ya no quiero, o porque me estresa, porque me cae gordo, lo que sea, tiene que ver mucho con esta manifestación de perder la alegría de vivir, ¿no? Entonces se manifiesta en la parte circulatoria. Entonces, a grosso modo, esos son los cinco órganos que están manifestados o están relacionados con 5 elementos, 5 sabores, 5 colores, y así sucesivamente, ¿no? Y eso entonces también, pues para las personas que no conocen de medicina alternativa, también ellos, esos 5 órganos más 2 extra, tienen unos canales de acupuntura o canales energéticos con los cuales nosotros como profesionales del área trabajamos, bien sea con acupuntura, masaje tuina, bien sea con auriculoterapia, o bueno, las diferentes técnicas que nosotros deseamos intervenir, perdón, y asimismo las que requiera el paciente, porque no todos necesitan acupuntura, o no todos necesitan masaje tuina, o no todos necesitan cromoterapia, sino que realmente debemos ser muy integrales en el manejo de una situación. Y por acá nos decía, cambiando un poquito de tema abruptamente, Sí. nos decía María, bueno, ¿cuáles son las herramientas o para gestionar las emociones? ¿Cómo hago? Y pues entonces me gustaría que nos ayudaras con unos tips para mejorar nuestra salud, tanto mental como física, porque recordemos que todo va conectado. Sí, claro que sí. Bueno, aquí lo importante es identificar en dónde me encuentro en estos momentos, ¿no? Entonces, en dónde estoy estancado, en dónde tengo más exceso, en dónde está presente esa manifestación, en dónde está esa repetición de esos síntomas. Entonces, a partir de ahí, puedo ya ubicarme qué es lo que está disparando esa manifestación orgánica. Entonces, una de las herramientas, digamos que genera este exceso de pensamiento, es aquietar la mente. Pero entonces un ejercicio muy básico y que me gusta también mucho trabajar en consulta es que realices una lista de aquellos pensamientos y de aquellas emociones que van surgiendo en el día, ¿no? Entonces escribe tus pensamientos y tus emociones, y que canalices o identifiques cuál es la que se repite más, o cuál es la que te perturba más, o cuál es la que te roba esa paz y esa tranquilidad interior. Entonces, ese puede ser un primer ejercicio. Otro es reconocer esas situaciones, o esos pensamientos, o esas emociones. ¿Qué me está disparando ese posible pensamiento? ¿O quién
entre comillas, me lo está disparando, ¿no? O sea, aquí también es importante con quién me estoy relacionando. Estamos conviviendo con familiares o con la pareja o con los hijos, ¿no? Entonces, ¿con quién con quién me estoy interrelacionando y con quién estoy teniendo estos posibles eventos en mi vida que me están causando pues ahí como ruido, ¿no? Entonces, aceptarlos, reconocerlos, abrazarlos, porque también es un proceso de sanación. Y entonces aquí lo importante, como yo te decía anteriormente, es me hago responsable de eso, no delego a terceros, no juzgo, no señalo, no culpabilizo, sino me hago responsable de lo que tengo y de lo que estoy dando en ese momento. También tengo que abrazar esos momentos o esas situaciones en las cuales me encuentro, ¿no? Por decir, yo trabajo mucho con mujeres con sobrepeso y obesidad, entonces ya di ese primer paso, ese reconocimiento de que quiero hacer los cambios. Entonces, en primera instancia, abrazarme como me encuentro, porque también hace parte del proceso. Me reconozco y me abrazo y me acepto como estoy. Pero eso también va a ser paso, paso para hacer ese cambio de transformación. Entonces es bien importante eso, reconocer, aceptar y abrazar ese proceso. Otro de los tips que te puedo también otorgar es pues que si ya me hice responsable de esa situación, de esa emoción o de ese pensamiento que me está jalando ahí, que me está haciendo ruido, entonces tengo que hacer algo al respecto. Entonces es tomar acción. No me puedo quedar estático porque ahí no va a pasar nada. Entonces, hacer un cambio, hacer esos cambios o simplemente esas cosas que ya te están generando mucho ruido, que ya no funcionan en tu vida, pues ya simplemente ya no están funcionando y pues hay que hacer cambios, o es decirle adiós o hasta aquí llegué porque pues estoy avanzando en mi proceso, porque de alguna manera están afectando tu salud física, mental y emocional. Entonces, digamos que ese sería como ese primer paso, ¿no? Entonces, yo creo que si se trabaja en esta parte de manera consciente, diaria, encontrando todas estas falencias, pues muy fácilmente vas a erradicar y vas a permitirte crear una nueva fuerza creativa, de expansión, de movimiento, que te va a permitir vivir primero en armonía, en equilibrio y generar salud, porque eso es lo que necesitamos. Sin salud, pues no podemos movernos, no podemos avanzar, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Y bueno, pues yo creo que más que tips o recomendaciones para mejorar esta parte mental, yo creo que es importante conectarse, conectarse con ese mundo interior, ¿no? Con esa voz interna que nos está diciendo muchas cosas, nos está dando mucha información, nos está censando también, pero de alguna manera la abandonamos, ¿no? Entonces, para la muestra un botón, ¿cómo te encuentras hoy en día? ¿Cómo está tu salud física? ¿Cómo está tu salud mental? Entonces, de acuerdo a eso, es que me puedo decir si estoy conectado o estoy desconectado, ¿no? Entonces, porque si tú te conectas, vas a recobrar tu paz interior y vas a encontrar mucha información que tal vez la has hecho de lado, ¿no? Entonces, es importante conectarse con uno mismo, con ese mundo interior. ¿Por qué? Porque, como te decía, vas a crear un potencial en tu vida y ese potencial, ¿cómo se logra? A través de la observación, como lo hacían los chinos, y a través del sentir. Entonces, creo que estas dos herramientas nos dan mucha información y sobre todo buscar esos espacios, ¿no? De estar con nosotros mismos, de estar en silencio, estar conectados con la naturaleza, ahora que estamos viviendo esta estación de la primavera, que es el renacer, que es la expansión, el movimiento, la creatividad, pues yo creo que es un momento propicio para dar vuelta a la imaginación y ser arqueotipos de nuestra propia vida conectados con los ciclos de la naturaleza, buscar mucho el verde, salir y respirar, conectarnos con los elementales, porque de alguna manera también somos elementales, ¿no? Somos fuego, somos aire, somos vida, ¿no? Entonces conectarnos siempre con esa fuente divina que nos permite pues vivir mejor, ¿no? Tener mejor calidad de vida.
Entonces, yo quiero dejarte a ti una tarea el día de hoy y es que te preguntes, a partir de hoy, ¿cómo quieres vivir? Es bien importante. ¿Qué tipo de pensamientos estás trayendo a tu vida? ¿Cómo te estás nutriendo mentalmente? ¿Y qué impacto tienen estos pensamientos en tu vida? Si son beneficiosos o son perjudiciales. Y me gustaría cerrar, no sé cómo estamos de tiempo, ¿ya casi? Ya que Venus. Bueno, como dicen los chinos, detrás de cada pensamiento equivocado hay una enfermedad. Entonces, esto quiere decir que el cuerpo es un sensor de la mente y que nos viene a avisar o nos viene a alertar de que algo no anda bien y que lo podemos revertir, como lo decíamos anteriormente. Entonces, podemos revertir muchas situaciones, pero todo depende de nuestro estado de conciencia, de nuestra responsabilidad y de que sí queremos hacer cambios positivos y beneficiosos en nuestra vida, ¿no? Entonces, todo lo que tu mente conciba, lo puedes lograr. Así de hay sencillo. algo muy importante, pues yo voy a agregar a esos tips que nos da Amparito, voy a agregar 3 o 2 eh, para que ustedes tengan. Aquí nos dice, bueno, nos dicen por acá, encontrar un acompañamiento profesional como un guía en el proceso es vital. Sí, estoy Claro. totalmente de acuerdo. Para eso pues estamos los profesionales que llevamos años trabajando estas áreas, pero como tips importantes también, tratar de estar en el aquí y en el ahora. Es muy importante tratar de no estar ni tan en el pasado ni tan en el futuro, o sea, estar lo más presentes aquí. Ese es uno. Dos, tenemos cómo gestionar las emociones. Hay unas técnicas específicas que me han parecido geniales, que tratan también con bases de la medicina china, como es el tapping, que son técnicas de liberación emocional o EFT, que son sus siglas en inglés, que nos sirven muchísimo y nos ayudan también a liberar emociones. Y por último, la respiración me parece que es vital en todo este proceso, así como el agua, como el sol, todo. Ese alimento que nos trae la esencia desde el cielo, desde el Tao. Sí, bueno, para quienes no conocen el Tao del cielo, el Tao verdadero no es el Tao absoluto, más bien el Tao del absoluto no es el Tao verdadero. y esta es la respiración consciente, ¿sí? Entonces, eso es súper importante dentro de un proceso de sanación. Eh, conéctense con ustedes mismos, ámense en ustedes mismos, recuerden que ustedes son creadores de su propio pensamiento y ese pensamiento es el que crea todo lo demás. Entonces, Chicas, realmente, yo dime, estoy Nata. feliz, estoy aquí embobada escuchándolas a las dos sobre el tema, porque como yo les comenté a todos al principio, no soy una experta. Entonces estoy feliz aquí tratando de entender todo. Y quisiera agregar una cosita antes de que continúes, Venus, es que cualquier terapeuta en cualquiera de las áreas te puede hacer una guía, un acompañamiento, te puede ayudar a autoobservarte, pero es muy importante entender el libre albedrío. O sea, el libre albedrío tuyo es tú eliges y puedes cambiar de opinión, no hay problema. O sea, a uno de pronto lo enseñaron a que uno ya se casaba con una idea o se casaba con una emoción y era muy difícil salir de ahí. Pero entonces el libre albedrío es la única ley natural que es totalmente respetable, que no se puede quebrantar. Y es tú eliges, como dijo Amparo ahorita, cómo quieres estar. Entonces, a partir de esa autoobservación, autorreconocimiento, teniendo el acompañamiento del terapeuta o los terapeutas, porque uno también tiene derecho a tener muchos terapeutas, hacer uso de ese libre albedrío constantemente y decidir en cada instante, porque muchas personas sienten miedo y dicen, no, yo no puedo sentir miedo, yo no puedo sentir miedo, yo no puedo sentir miedo, pero es como, sí lo estoy sintiendo, lo reconozco, lo veo, lo abrazo y lo trabajo, ¿no? Y Entonces es, cometer ¿qué quieres errores es hacer? parte del proceso, ¿sí? Y no Exactamente. hay que castigarse por cometer un error, sino lo reconoces, lo abrazas, lo agradeces y lo liberas. Que es todo un Ujú. parte de un proceso porque se oye realmente muy simple, sin todo lo haríamos, pero es parte de un proceso, ¿cierto? Pues realmente me encantó estar con ustedes esta noche. Me fascina este tema y aquí nos podríamos quedar horas y horas hablando de este tema que es muy bonito. Eh, al igual que Amparito, creo que
la medicina y las medicinas alternativas, así como la medicina tradicional china, para mí han sido un cambio en mi vida y creo que para ti, y como lo decías en algún momento, es un estilo de vida diferente y es una visión diferente de las cosas y del mundo. Entonces, pues invitadísimos a todos a continuar un proceso de vida y a estar en contacto siempre con nosotros porque van a aprender ciertas cositas cada día. Me encantó estar contigo, Nata, esta noche. Igualmente, Amparito, gracias por enseñarnos, gracias porque nos abres las puertas de tu casa en México y, Claro que sí. y realmente tú sabes que eres bienvenida aquí en Colombia en cualquier momento y cuando quieras. Y seguiremos hablando de estos temas porque vamos a tener muchos, muchos temas y creo que las personas que nos acompañaron en este live pues quedaron como con muchas dudas de, oh, Claro. quiero esto, me encantaría saber de esto y tú eres una experta en el tema, sabes mucho, has trabajado mucho estas áreas y me encanta que estés con nosotros y hagas parte de nuestra escuela. Ay, pues muchísimas gracias, Daisy, gracias, Natalia, por este recibimiento, por esta apertura. Para mí es un placer poder compartir mi conocimiento y mi experiencia desde mi lugar. Y bueno, claro, si las personas o quedaron con dudas, con mucho gusto se las respondo. Me pueden contactar en mis redes sociales, que tanto en Facebook como en Instagram es @sentidoraíz. Con mucho gusto les atiendo, les respondo. Y bueno, pues estamos aquí para eso, para compartir y para acompañar, ¿no? Hace parte de nuestro proceso también. Entonces, es un gusto haber podido estar en este espacio con grandes personas, con grandes mujeres, con grandes seres. Y bueno, pues tanto ustedes como yo, pues nos nutrimos de esta manera. Entonces, me encanta pertenecer al grupo y poder dar esta información en estos espacios que son pues vitales para cada uno de nosotros. Entonces, pues, no siendo más, esperemos que hayan muchos live posteriormente para hablar de otros temas, para compartir, para dar herramientas, bueno, para hacer muchísimos acompañamientos a las personas que realmente lo requieran, si es el caso. Entonces, pues muchísimas bendiciones, un abrazo aquí desde México, desde el corazón y bueno, pues feliz de haber compartido este momento con ustedes y con todos sus seguidores. Muchas gracias a Gracias, ti chicas. también. Gracias a las dos y gracias a todos los que están aquí presentes por ser, por existir y por compartir. Y a Así quienes es. van a ver este live posteriormente, igualmente, vívanlo, créanlo y créenlo. Un abrazo para todos. Bueno, Chao, feliz noche. cuídense. Que estén muy bien. Hasta Chao. luego. Gracias.